del movimiento circular, o sea, el movimiento lineal. Vamos a hablar dinámica del movimiento lineal, perdón, del movimiento circular. Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros el movimiento circular del movimiento lineal? Entonces, en términos del movimiento lineal, pues obviamente la velocidad es lineal, la aceleración es lineal, ¿cierto? Los conceptos que ya vimos en cinemática. Pero cuando nosotros vamos al movimiento en circular o al movimiento rotacional, entonces ya no podemos hablar de que la aceleración es lineal, sino que tiene que haber una aceleración que sea circular, y en el caso de nosotros obviamente sería la centrípeta, no la tangencial o la lineal, sino que tendría que ser la centrípeta. Entonces, se aplican los mismos principios y lo rigen las mismas leyes, donde nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, o la sumatoria de fuerzas es igual a cero. O sea que estamos hablando de la ley del movimiento y la ley de la inercia. Pero esta ley del movimiento va a estar, sí, esa ley del movimiento, vamos a decir que la sumatoria de fuerzas ya no son fuerzas pues, que van a generar movimiento lineal, sino fuerzas centrípetas. Entonces esta aceleración también va a ser centrípeta. Va a ser el cambio. ¿Qué significa o a qué llamamos una fuerza centrípeta? Es cuando hablamos de una fuerza centrípeta, es una fuerza que tira hacia el centro de una curva. Eso es una fuerza centrípeta. No es una fuerza nueva, no es que apareció una fuerza diferente a las que ya conocemos. No, es que las fuerzas que ya conocemos tienen características circulares o generan un movimiento circular. Por ejemplo, si yo cojo una tira, amarro un objeto y empiezo a moverlo de forma circular, que se llama una onda, es lo que utilizó David para matar a Goliat en la Biblia. Si yo hago eso, lo que está generando el movimiento circular es la cuerda, o sea, la tensión. Entonces la tensión se comporta como movimiento, como fuerza centrípeta. No, ella tiene que tirar hacia el centro. De hecho, la sensación también es de tirar hacia el centro, porque si no tira hacia el centro no conserva la curva. Si fuera centrífuga, estaría tratando de salir de la curva, y las fuerzas circulares tratan de mantener dentro de la curva los objetos. Entonces, si yo corto la cuerda, ¿qué pasa? En ese momento, pues desaparece el movimiento rotacional, lo que significa que esa es la que lo causa. Es la tensión, en ese especial caso, es la tensión la que causa el movimiento circular, entonces a las tensiones a la que vamos a llamar fuerza centrípeta. Pero también, o sea, cada una de las fuerzas que nosotros conocemos puede volverse fuerza centrípeta dependiendo la situación en la que lo estemos analizando. Voy a ponerles aquí un ejemplo. Supongamos que lo que esté sucediendo acá sea, voy a poner una montaña rusa. Supongamos que sea una montaña rusa, ¿cierto? Que creo que está mala está. Supongamos que esta sea una montaña rusa y este es el punto más alto de ella, ¿cierto? Entonces, en este punto, que lo vamos a llamar el punto A, si escribiera, en ese punto A, ¿cuáles son las fuerzas que actuarían en ese carrito de el peso hacia dónde? Hacia abajo. Listo. ¿Y qué más? ¿La fricción hacia dónde? ¿Hacia dónde va la aceleración? ¿Hacia dónde va? Hacia dónde no va la aceleración, en contra de la aceleración. Cierto, al lado contrario. Entonces, pongamos aquí, peso que siempre actúa, ¿cierto? Normal, ¿cierto? La normal que es la que sostiene. Digamos que tendría que haber como una especie de fricción acá, ¿cierto? Sobre los rieles. Pero, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en la misma dirección de la curva? Aquí la que actuaría sería el peso, y en contra de ella estaría haciendo reacción, estaría la normal. Estas serían las que actuarían en la curva, es eso. ¿Quién sería positiva? El peso, porque va hacia el centro. ¿Quién sería negativa? La normal, porque va hacia afuera. Entonces, mire que ahí habría una centrípeta y una centrífuga. Claro, cambian aquí porque es que aquí lo que yo necesito es que se mantenga en la curva, y no es la normal lo que me ayuda. La normal sería la que le ayuda a mantener la curva. No, es el peso la que lo asienta. Pero en ese caso está así, pero entonces si está el carrito abajo. Ah, vamos a mirar qué pasa abajo. Exacto. ¿Qué pasa? Este sería el A. Entonces, ¿qué pasa en el B?
¿Qué analizamos en el B? Entonces en el B analizamos que tenemos una fuerza otra vez normal y que tenemos un peso y que tenemos pues una fricción también, pero pensemos en las que son centrípetas. Pues las que están, pero ya la que generaría, la positiva sería la normal, porque es la que va en dirección hacia el centro. Esta sería centrípeta, podemos decir que esta sería centrífuga y estarían en qué? En equilibrio. Yo no puedo decir que solamente existe esta, la centrípeta ni la centrífuga, sino que necesito que haya un equilibrio. Y a veces, claro que a veces no lo va a haber, pero si lo hay, las debo asumir. Inclusive, puede que dos fuerzas sean centrípetas, puede que al mismo tiempo dos sean centrípetas y no haya ninguna que sea centrífuga. Y esas dos están generando el movimiento. ¿Por qué? Porque es que el movimiento rotacional necesita mucha más fuerza para mantenerse en rotación que un movimiento lineal. Un movimiento lineal es naturalmente lineal. Es muy fácil mantenerlo en línea recta. Un movimiento circular es de naturaleza forzada. Nadie toma una curva si no es con ayuda de una fuerza. En cambio, linealmente no, yo no necesitaría, pensaría uno que no necesita ayuda de nada, pero el hecho, inclusive el hecho de caer necesita la ayuda del peso. Si no tengo peso, yo no caigo. Y es un movimiento lineal, pero es un movimiento más, ¿qué? Más natural. Por eso es que es tan natural que si yo normalmente no, las fuerzas dejan de actuar, la fuerza centrípeta falla, como en el caso de la tira que les dije, que la tira está moviéndose. Si la tira se corta, o si la tira se revienta, inmediatamente el movimiento se vuelve lineal. ¿Qué pasa con el objeto? El objeto no sigue ahí dando vueltas, como una mosca. El objeto sale disparado por la línea, por la tangente, ¿sí se dice? Sale disparado linealmente. Hace los dos movimientos, tiene que tener una aceleración centrípeta y una centrífuga. Obviamente, escuchen, obviamente el movimiento lo hace hasta la lavadora. O sea, si el movimiento tiene un periodo de rotación o una frecuencia muy alta, va sacando las cosas. Si la tiene muy baja, va cayendo. Si mantiene una cierta velocidad o un cierto periodo, se mantiene ahí constante. Pero si yo quiero sacar las cosas, entonces aumento esa rotación y lo que va a suceder es que va a subir y va a salir. Como, vamos a mirar que por aquí yo creo que hay un ejercicio de esos. Entonces vamos a tomarlo. Entonces, yo cierro esto de acá. Nosotros ya sabemos desde el movimiento circular que la fuerza centrípeta o la aceleración, no había fuerza, que la aceleración centrípeta es la que tira hacia el centro, ¿cierto? Eso sí lo sabíamos. Vamos a ver acá. Estática, no, estática. Vamos a sacar una de acá de dinámica. Las llamadas que están tan raras. Vamos a ver. Espérenme por acá, que yo sé, de aquí sí la saqué ahorita esta mañana. Entonces vamos a hacer unos ejercicios que sean de varios estilos. Pues para que nos queden todos esos ejercicios, vamos a hacer esto. Entonces vamos a mirar aquí dinámica del movimiento rotacional. Entonces, porque de aquí quiero sacar dos ejercicios que son fundamentales. El que les estoy diciendo, como de una especie de lavadora. Este libro está este ejercicio está en el libro de Serway, creo. Pero es muy interesante esto.
Y además es un ejercicio muy bueno porque nos dan el radio, casi ningún ejercicio del radio. Casi todos nos toca encontrar el radio. Y usted me va a decir, profe, ¿pero para qué el radio? Recuerden que la aceleración centrípeta es velocidad al cuadrado sobre el radio, omega al cuadrado por el radio. El radio nos va a tocar encontrarlo siempre. Si no lo tenemos, nos va a tocar encontrarlo. Ah, bueno, pongamos esos valores de una vez de la aceleración centrípeta. Pongámoslos aquí. Ya. Recordemos dos cosas, que la aceleración centrípeta, que es la que va a ir acá, la debemos reemplazar o por velocidad lineal al cuadrado sobre el radio, o la tenemos que reemplazar por omega al cuadrado por el radio. Y también recordemos que omega es 2pi por frecuencia, porque eso también nos lo pueden preguntar, o que omega es, verlo aquí abajito, o que omega es 2pi sobre el periodo. Entonces, estas fórmulas que me estoy trayendo del movimiento circular, del movimiento maestro específicamente del circular uniforme, son fórmulas que deben tener ustedes ahí a la mano, porque las vamos a necesitar. De hecho, las vamos a utilizar. ¿Listo? 2pi sobre el periodo. ¿Listo? Sería cualquiera de las dos, porque es que en un ejercicio de movimiento circular le pueden preguntar por el periodo. ¿De dónde lo saca? Del omega. Tiene que sacar de omega. De hecho, este ejercicio, por eso lo estoy haciendo alusivo ahí, porque este ejercicio dice eso. Dice, calcula el periodo de rotación. Si es el periodo, tengo que hablar de frecuencia, de omega. Lo acá dice. Un pequeño bloque de 2 kilogramos de masa está dentro de un cilindro vacío de 0,82 metros de radio, que gira sobre su eje vertical. El coeficiente de fricción estático entre el objeto y la pared, mirenlo acá, el coeficiente de fricción estático ese mu es 0,16. Y nos dicen que calculemos el máximo periodo, están preguntando por T, el periodo, que evitaría que la masa caiga. O sea, recuerda lo que estábamos diciendo ahorita, yo tengo inclusive, ustedes lo han hecho, uno lo hace a veces con copas. Uno empieza, le mete, por ejemplo, una uva, se empieza a rotar y ella empieza a salir o a caer. Entonces aquí lo que están diciendo es que usted necesita un periodo de rotación donde ella no se caiga, ni salga, pues, no haga ninguna de las dos cosas, quede ahí. Pero como me dicen que necesito que evite que caiga, entonces el movimiento que me están prediciendo que va a tener la masa es hacia abajo. Entonces por eso la fricción la pintan hacia arriba. ¿Ven? Sí. Si el ejercicio, el enunciado me dijera lo contrario, me dijeran, calcula el máximo periodo de rotación que evitaría que la masa salga, entonces la fricción tendría que ir hacia abajo. No, la fricción va en la parte, vea, hay algo que va a ser muy clave para que ustedes identifiquen dónde va la fricción. La fricción y la normal siempre son perpendiculares. Y como la pared, la normal va hacia afuera, entonces la fricción sobre la pared tiene que ir en la pared. Ellas siempre van perpendiculares. O sea, la fricción y la normal siempre va perpendicular a la superficie y la fricción en la superficie. Porque finalmente lo que va a suceder con este bloquecito es que él va a caer o va a subir. Entonces la fricción genera esto, va a subir o va a caer. Entonces genera la fricción sobre la superficie. Entonces ya tenemos el diagrama, ni siquiera tenemos que hacerlo. Pues no, el análisis de las fuerzas, vamos a hacer el diagrama. Entonces en el diagrama, ¿qué tendríamos nosotros en el diagrama? Entonces vamos a pintarlo. Sabemos que el centro o la aceleración centrípeta va hacia el centro. Entonces vamos a pintar las fuerzas. Tendríamos el peso, la fricción y la normal. Entonces miren que las características aquí es donde yo les digo, uno nunca puede decir, es que la normal siempre o es que la fricción siempre, no, eso depende de lo que yo esté analizando. Por eso se llama análisis de fuerzas. Entonces miremos acá. Como la aceleración centrípeta va hacia allá, entonces la normal es la fuerza centrípeta. Entonces, en el eje X está la normal y va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Ya es que estoy diciendo esto mismo de acá, estoy diciendo esto, que la normal, que es la fuerza centrípeta, es igual a masa por aceleración centrípeta. Ahora, voy a reemplazar esa aceleración centrípeta por omega al cuadrado por el radio.
Entonces, como yo necesito el periodo, que es este de acá, es el periodo, entonces yo necesito primero omega para poder encontrar el periodo. Entonces, bueno, aquí tenemos dos cosas importantes. Tenemos la masa, que no necesariamente me la van a dar, porque la mayoría de las veces se va a cancelar, y el radio, entonces quiero reemplacémoslas de una vez. Entonces, la normal sería igual a la masa, que es de 2 kilogramos, por omega al cuadrado, por el radio, que es 0.82. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Pongámoslo aquí, 2 por 0.82. ¿Me da cuánto? 1.64. Entonces, 1.64 por omega al cuadrado. Entonces, aquí yo ya no puedo hacer nada más, porque tengo dos incógnitas, la normal y omega. Pero me voy para el eje Y. ¿Cuáles fuerzas actúan en Y? No, en Y actúa la fricción y el peso, y están en equilibrio. Entonces, cualquiera de las dos puede ser positiva o negativa, ¿cierto? Entonces, la fricción es mu por la normal, y el peso lo va a pasar para allá, que es masa por gravedad. Y yo tengo ya mu, entonces pasemos, y tengo la masa, y tengo, o sea, de acá voy a encontrar el valor de quién, de la normal, porque es 2, la masa es 2, la gravedad es 9.8, paso a dividir el mu, que es de 0.6, 0.16, entonces hagamos eso en la calculadora. Entonces sería 2 por 9.8 igual dividido 0.16. 16. ¿Cuánto me da? Me da 122 puntos. La normal me dio 122 punto ¿qué? Punto 5 newtons. Entonces, ya yo teniendo el valor de la normal, ¿qué voy a hacer? Lo voy a reemplazar acá para encontrar el valor de omega, que es el que necesito. Hagámoslo acá. La normal es 122.5. Pero esta vez qué chifla tanto fue. Igual a 1.64 por omega al cuadrado. Entonces voy a bajar este y me va a quedar 122.5 dividido 1.64. Y como omega está al cuadrado, pues de una vez metámosla en raíz, ¿no? Pues de una vez vamos a hacer varios pasos de esos. Y entonces tenemos 122 dividido ¿cuánto? 1.64. Y a ese resultado de una vez le sacamos raíz. Y ahí me dio 74.69. Entonces tenemos 74.69, pongamos el punto 7 pues. Y esto me da en radianes por segundo, porque esa es la unidad de medida de omega. Venga, pero eso sí tiene raíz, eso no tiene raíz. Yo no le saqué raíz a eso. Eso no puede dar tan alto. Porque mire, tengo 122.5 dividido 1.60. Eso, esta división ya me da los 70. No les había sacado raíz, ¿eh? Pero yo pensé que sí. Le saco raíz y me da 8.64. Sí, es que eso estaba muy grande. 8.64. Ese sería el valor de omega, pero es que ese no es el que me están preguntando. Ahí me están preguntando por el periodo. Y yo sé que omega es 2pi sobre el periodo, entonces subo el periodo y bajo omega. Entonces el periodo va a ser igual a 2pi sobre omega, que es 8.64. Entonces, 2pi dividido 8.64. Y el resultado es 0.72. O sea, esto es lo que demora en dar una vuelta, 0.72 segundos. No sé. ¿Sabes? Cuando está descargado hace como unas cosas todas raras, pura vida. ¿Listo? Y esa sí es la respuesta de lo que me están preguntando. Sí es. Entonces, este es el ejercicio. Entonces, viene encadenado. En el eje X yo tengo dos incógnitas, que en este caso serían la normal y el omega. Pero en el eje Y encuentro la normal y la meto en lo que tenía en el eje X. Entonces, ese es básicamente el esquema que vamos a tener que hacer en todos. Tengo dos incógnitas en X,
en Y solamente una, despejo la incógnita y la reemplazo en X. O sea, sí, que, o sea, debería ser inclusive más sencillo, porque el esquema es más sencillo. El asunto, el problema que pronto vamos a tener aquí es cuando nos toca encontrar los ángulos, los radios, pero después de que los encontremos y hagamos esa parte geométrica o esa parte trigonométrica, ya el esquema es el mismo para todos. Solamente se pone 180 si está acompañada de una función trigonométrica. Yo digo seno de pi, entonces es seno de 180. Coseno de pi, coseno de 180. Pero si digo pi medios, pues pi medios por 5, ese pi es 3.14. ¿Cierto? Solamente quiere adjetivo de ángulo cuando se comporta como un ángulo. ¿Cierto? Cuando está comportándose como un ángulo, y eso es exclusivamente cuando está acompañado de una razón trigonométrica. Entonces vamos a mirar otro aquí. Yo se los coloco. Estén pendientes de que esté grabando. ¿Alguien aquí está metido en la grabación? Sí. Bueno. Vamos a coger este, que es un ejercicio todavía también simple, pero donde no me dan el radio. Entonces vamos a empezar a hacer, o a aprender, o a recordar cómo se sacan esos, cómo haríamos para sacar esos radios. Entonces aquí tenemos, vamos a pegarlo acá. Entonces aquí dice, una partícula, esto se llama un péndulo cónico, ahí lo enuncian también, dice, una partícula atada a una cuerda de 50 centímetros. Si me dan la cuerda, me están nunca falta reservar. Entonces no me sirve para fuerza, pues es una horquilla de 50 centímetros. No me sirve para hacer cálculos de longitudes de algo o de ángulos cuando los tengo. Dice, una cuerda atada una partícula atada a una cuerda de 50 centímetros de longitud gira como un péndulo cónico, como se muestra en la figura. Calcular la velocidad angular de rotación de la masa puntual para que el ángulo que forma la cuerda con la vertical sea 60 grados. Entonces, inclusive aquí, a mí me están de exacto. Entonces, vamos a mirar qué fuerzas actúan primero, para ver cuál puedo considerar la fuerza centrípeta. Entonces, yo aquí tengo omega, perdón, es que omega el peso, tengo la tensión que la hemos dibujado en verde, que va hacia acá, la tensión. Entonces, lo que va a suceder acá es que yo voy a descomponer esa tensión en tensión en X. El asunto de la tensión acá, lo que me va a ocasionar cierto problema es que debo determinar qué ángulo voy a utilizar. Porque si voy a utilizar, que lo puedo hacer, si voy a utilizar θ, que es el de arriba, entonces, por ser estos dos ángulos y esta transversal, este θ quedaría como correspondiente acá. Sería el mismo. O yo también puedo decir, venga, es que esto es un triángulo rectángulo. Entonces, si este vale 60, entonces este de aquí vale 30 y trabajar con eso. Entonces, es decidir con cuál. Deben dar lo mismo, son los mismos. ¿Listo? Son los mismos, solamente que debo trabajar. Si trabajo con este θ aquí, que sería 60 grados, entonces ya saben que este es el opuesto, o sea, seno, y este es el adyacente, o sea, coseno. Es tener eso en cuenta y ya. O si van a trabajar con el ángulo de 30, este sería el adyacente, o sea, coseno, y este sería el opuesto, o sea, seno. Esa sería la variación que tendrían que hacer. Entonces, si nosotros vamos a hacer más, no sé si podemos decir rigurosos con lo que hemos venido trabajando en el diagrama, pongamos el ángulo de 30 acá, y así no tenemos que cambiar nuestro diagrama. Pues como hemos como hemos venido trabajando las fuerzas. Les pongamos 30. Ah, ¿por qué está poniendo 30? Que es el complemento del otro. Yo puedo trabajar con este 30 tranquilamente. ¿Y quién va a hacer la fuerza centrípeta? Si yo sé que la aceleración va hacia el centro de la curva, esta sería la dirección de esa aceleración, lo que implicaría que la única fuerza centrípeta es la tensión en X. Hagamos el diagrama. Voy a hacerlo aquí al ladito inclusive. ¿Qué tenemos nosotros en el diagrama? Tenemos una tensión en X, que es la fuerza centrípeta que está sola. Tenemos una tensión en Y, que está en equilibrio con el peso. ¿Cierto?
Y a mí obviamente no me dan la tensión, lo único que me dicen es, ni siquiera me dan la masa del cuerpo. Me dicen, lo único que me dan es esta longitud. ¿Cuánto mide? Entonces, ¿por qué me la dan? Porque recuerden que yo necesito el radio. Entonces empecemos. Va a hacer aquí a un ladito ese mismo triángulo que están haciendo, que tenemos allá. Si quieren lo hacen con el ángulo teta aquí o con 30 aquí, como quieran. Es lo mismo. Y tienen que este vale 50 centímetros, entonces voy a poner 0.5 metros. Y yo necesito hallar el radio porque lo necesito, es que el radio lo necesito para la fórmula, para inclusive empezar a hacer eso. Entonces, ¿qué ángulo, qué razón trigonométrica tiene cateto adyacente e hipotenusa? Entonces, ¿utilizo a quién? Al coseno. Les digo, coseno de 30 es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, paso este a multiplicar allá. Entonces me quedaría coseno de 30 por 0.5. Y ese sería el valor de ese radio, 0.43. Entonces, el radio ya lo tenemos. Entonces ya nos podemos ir relajando porque tenemos una de las variables importantes ahí. Entonces, ya sabemos que la aceleración centrípeta va hacia allá. Nosotros siempre debemos saber hacia dónde va nuestra aceleración. Recuerden que la aceleración es el movimiento. Entonces, en el eje X, la única que tengo es la tensión en X, y esa tensión va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Y esa tensión en X, acabamos de decir que era el adyacente de este ángulo, o sea que es coseno. Entonces sería tensión con el coseno de 30, igual a la masa que no la conozco, y de hecho no la necesito, por omega al cuadrado por el radio. Usted me dice, profe, pero ¿por qué omega y no utiliza V sobre radio? Porque es que miren que acá me dicen, calcular la velocidad angular, no la velocidad lineal. Necesito calcular omega. Omega vuelve a ser la incógnita. Entonces, ¿qué tenemos acá? No, lo podemos dejar así porque no tenemos, pues podemos reemplazar el radio que ya lo encontramos, pero podemos dejarlo así por ahora. Tenemos esta incógnita y tenemos esta, 3. Pero bueno, ya vamos a solucionar uno. ¿Cuáles son las fuerzas en el eje Y? Tensión en Y menos peso, ¿cierto? Listo. Igual a 0 porque hay inercia. Esa tensión en Y debe ser con seno, ya que la de X era con coseno, entonces la de Y es con seno. Y este lo paso para allá como masa por gravedad. Y si yo despejo la tensión, me va a quedar masa por gravedad sobre seno de 30 es 0.5. Un ángulo notable, mírenlo acá. Seno de 30, 0.5. Entonces de una vez lo bajamos como 0.5. Y lo que va a pasar aquí es que esta tensión la vamos a reemplazar acá. Entonces me va a quedar, en vez de tensión voy a colocar masa, gravedad sobre 0.5. El coseno es de 30 a 0.86, es un ángulo notable, igual a la masa por omega al cuadrado por el radio que dijimos que era ¿cuánto? 0.43. Que fue el que encontramos aquí abajo. Entonces resulta y sucede que por eso no necesitábamos la masa, porque la masa ¿qué? Se cancela. Entonces me queda la gravedad, que es 9.8, multiplicado por 0.86, que era el coseno, dividido 0.5, que es el seno, igual a omega al cuadrado por 0.43. Entonces empecemos haciendo para que luego pasemos a dividir y le saquemos raíz. Entonces tendríamos que 9.8 por 0.86 dividido 0.5, listo, entonces eso me da 16.80 y qué, 85. Y voy a pasar ahora a dividir el 0.43, ¿cierto? Y luego le saco raíz. Entonces pasemos a dividir ese 0.43 y le sacamos raíz a ese resultado. Entonces, eso termina siendo como al final muy similar. Lo divido
por 0.43, le doy igual y a eso le saco raíz. Y eso me dio 6.26. 6.26, ¿qué? Radianes por segundo. Y ese va a ser el valor de omega, que sí era lo que me estaban preguntando. De hecho, yo creo que usted tiene la respuesta ahí. Miren. Tal cual nos dio, ¿cierto? Si vuelven y notan, mire que yo no me gasto casi espacio, es que no es un ejercicio difícil, pero lo importante es que yo sepa la parte trigonométrica de eso, ubicar, no solamente, ¿cómo se dice eso? No solamente saber encontrar en X cuál es la componente en Y de estos vectores. ¿Listo? Vamos a coger otro. ¿Qué sería? Otro aquí que sea. Aquí hay, vea, aquí hay uno muy interesante que es con ley de Hooke. Pero bueno. No, aquí hay ejercicios que pueden pasar de lo más sencillo a lo más complejo. Vamos a mirar este. Este ejercicio es muy interesante. Primero porque nosotros fallamos en la percepción de pensar. Si usted ve un ejercicio de esto, usted dice, ah, no, esas dos tensiones son iguales, ¿cierto? Porque usted lo que está viendo es que se están sosteniendo y quedan igualitas, mire. Si yo veo esto, yo digo, ah, la tensión aquí es igual a esta. Y no puede ser que la tensión de arriba, que va en contra del peso, se sostenga igual. Tenga igual que la de abajo, que va en la misma dirección del peso. Entonces, eso es una percepción muy, como muy común, pero no quiere decir que esté correcta, ¿cierto? Pero es la primera tentación que nosotros decimos, esas tensiones no son iguales. Pero bueno, vamos a mirar. Entonces, si algún día carga. Claro. Listo, entonces vamos a mirar acá. Lo primero que vamos a hacer nosotros es organizar toda la parte que sea trigonométrica y geométrica. Antes de empezar a hablar de fuerzas, necesitamos saber, bueno, cuáles son los ángulos, cuáles son los ángulos y cuál es el radio. Entonces, miremos acá. Tenemos, miren pues, miren que lo voy a poner en, así. Tenemos un triángulo, este triángulo que se ve acá, es un triángulo isósceles, así se llama, porque tiene dos lados iguales, que nos están diciendo que son iguales, pero tiene un lado diferente. Ese tipo de triángulos tienen líneas como esta que lo parten a la mitad, porque esa línea se llama una línea, esa línea en un triángulo se llama una altura. Pasa que como nosotros lo hemos acostado, no parece que fuera una altura. Pero la altura, se sabe que esa altura es porque cae, viene desde el vértice y cae perpendicular a la superficie. Y esa altura, entonces, parte esto en dos partes iguales, lo que significa que este triángulo va a tener aquí 1.2 y aquí 1.2. Entonces, ¿para qué lo va a sacar aquí aparte para no saturar ese dibujo? Entonces, esperen, yo lo saco aquí. Nosotros no tenemos ni ángulos ni radio. Entonces, estamos embalados porque los ángulos los necesito para poder, ¿cómo se llama? Descomponer. Y el radio lo necesito para poder trabajar este movimiento. Entonces, el triángulo que me va a quedar es así. Entonces, necesito el ángulo. Tengo aquí 2.6 metros, que sería la hipotenusa, y aquí tengo 1.2, que sería el cateto opuesto. Y ese sería el radio. Entonces, ¿con qué calculo ese radio? ¿Con qué lo calculo? Con Pitágoras, y tengo los otros dos lados. Claro, tengo la hipotenusa y uno de los catetos. Listo, Pitágoras, vamos a hacerlo. Entonces, ¿cómo daría? El radio, bueno, la hipotenusa al cuadrado es igual al radio al cuadrado más 1.2 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto sería 2.6 al cuadrado? A ver.
2.6 al cuadrado me daría 6.76. Y esto me daría 1.44. Entonces paso eso a restar. Entonces me daría 6.76 menos 1.44. Y ese resultado le saco raíz, ¿cierto? Pero ahorita la sacamos. Menos 1.44 y a ese resultado le voy a sacar raíz de una vez. Y eso me da 2.3. Entonces, ya sabemos que me dio ¿cuánto? 2.3 metros. Entonces ya tengo el radio. Bueno, dejémoslo en rojito porque es una incógnita muy importante. Ahora, ¿qué necesito también de este mismo triángulo? Necesito el ángulo. Yo no puedo trabajar sin ese ángulo. No puedo descomponer porque no sé en qué, con respecto a qué ángulo voy a descomponer. Entonces, puedo utilizar hipotenusa y cateto opuesto. O como ya tengo el cateto adyacente, puedo utilizar tangente o puedo utilizar la que me dé la gana. Con cualquiera la puedo utilizar ya. Entonces vamos a hacerla con, no sé, si quieren con tangente. Tangente de teta es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuánto nos dio el cateto adyacente? 2.3. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser el ángulo? El ángulo va a ser tangente a la menos 1 de 1.2 dividido 2.3. Pero lo hubiera podido hacer con seno, de hecho nunca lo había hecho con tangente. Siempre lo había hecho con seno o con cosas. Entonces, tangente de 1.2 sobre 2.3. Entonces el ángulo me da 27.6. Bueno, pongamos 27.5, eso tampoco es que va a afectar mucho la vuelta. 27.5 grados. ¿Listo? Entonces ya también tengo el ángulo. Ya, después de haber hecho geometría y trigonometría, me voy a, ahora sí a hacer física. Voy a ampliar lo máximo que pueda, pues voy a ampliarlo a 200, no, punto. Entonces vamos a ampliarlo, así para que se nos vea, vamos a poner las fuerzas que están actuando. Obviamente, el peso, ¿cierto? A esa tensión, llamamos la tensión 1, y esa tensión, pongámosla de otro color, tensión 2. ¿Por qué dije que las iba a ampliar? Porque es que necesitamos descomponerlas antes de llevarlas al diagrama. Entonces vamos a hacer aquí. Aquí va a estar la tensión 2 en X. Y aquí va a estar la tensión 2 en Y. ¿Listo? Ahorita, y ahí está el ángulo, pues, el ángulo sabemos que está ahí. Y ahora voy a hacer la tensión 1 en X chiquitica y la tensión 1 en Y. Listo. Y ambas dependen de este teta que está aquí. Listo, no lo voy a pintar, pero ya sabemos que está ahí. Listo, y ya sabemos cuánto vale también. Entonces, esas son las únicas fuerzas que están actuando. Hagamos el diagrama. A ver, hagan el diagrama. ¿Cómo sería el diagrama? Lleva el peso o de los 10. Vamos a hacerlo. Miren, yo lo hago, entonces hagámoslo aquí al ladito. Ya lo otro es, pues me parece que ya lo tenemos que tener un poquito más comprendido. Entonces tenemos que en X, ¿qué tenemos en X? Tenemos estas tensiones chiquiticas de acá, entonces tenemos T1 en X y en la misma dirección T2. Es lo que yo les decía ahorita, ¿cierto? Y en Y tenemos, bueno, sí también, pero tenemos tensión 1 en Y, tenemos tensión 2 en Y y tenemos el peso. Eso es todo lo que tenemos. Ahora sí vamos a leer el problema que no lo han leído, porque necesitamos los datos. O sea, lo primero que sabemos es que la masa es de ¿cuánto?
8 kilogramos. Entonces ya tenemos pues la masa, que a veces no nos la dan porque ya ustedes se dieron cuenta que se cancela, ¿cierto? Pero aquí sí me la dan porque si no quedarían como con muchas variables. Lo que pasa es que aquí tenemos muchas variables porque como tenemos varias tensiones en la misma dirección, pero si no nos la dan también se podría cancelar. De hecho, la masa que siempre se cancela. Dice, un cuerpo de 8 kilogramos está sujeto a una barra vertical mediante dos cuerdas. Cuando gira alrededor del eje de la barra, las cuerdas están tensadas, como se muestra en la figura. ¿A cuántas revoluciones por minuto, o sea que me están preguntando por frecuencia, a cuántas revoluciones por minuto debe girar el sistema para que la tensión de la cuerda superior sea 250? Lo que quiere decir que también me están dando T1, es 250 newtons. Entonces tengo mucha ventaja. Vamos a hacer las fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos tensión 1, que ya sabemos cuánto vale. Y como es en X, y aquí dice que es el adyacente, es con el coseno de 27.5, ¿cierto? Listo. Más tensión 2, que las dos van en la misma dirección. No puede ser que unas positivas, no, las dos son positivas. Las dos van en la misma dirección del movimiento, o sea, las dos van hacia el centro. Las dos son centrípetas. Entonces, tensión 2 por coseno también de 27.5. Listo, no tengo más. Y ellas son iguales a masa por aceleración centrípeta. Entonces, la tensión 1 vale 250 por el coseno de 27.5 más la tensión 2 por el coseno de 27.5 igual a la masa que es 8 por omega al cuadrado por el radio que ya lo encontramos. ¿Cuánto es que vale el radio? Por 2.3. Bueno, pero pongamos el radio para que sepamos qué es. ¿Qué podemos resolver acá? Resolvemos de una vez este. Este, ¿cierto? Es un valor numérico. Sería 250 coseno de 27.5. Y eso me da 221.75. Más tensión 2. Resolvamos ese coseno para que sepamos cuánto vale. Coseno de 27.5 vale 0.88. Entonces pongámoslo aquí 0.88. ¿Y cuánto da 8 por el radio? El radio es 2.3. Entonces de una vez pongamos 8 por 2.3. Y eso da 18.4. Entonces miren que acá yo solamente tengo ya dos incógnitas. Esta y esta. Y no he utilizado para nada el eje Y. Vamos para el eje Y. Vamos a hacerlo, va a tener que ser un poquito más arriba. Hagamos el eje Y aquí. ¿Cuáles fuerzas actúan en el eje Y? T1 en Y, que ya lo conocemos, menos el peso, menos tensión 2 en Y. Y aquí hay inercia, ¿cierto? La tensión 1, hagamos la en la calculadora, es 250, y ya no es por el coseno, sino por el seno, ¿de quién? De 27.5. Entonces la tensión 1 me va a dar 115.43. Ah, listo. 115.43. El peso es masa por gravedad, o sea, la masa es 8 y la gravedad es 9.8. Listo, entonces el peso me da 78.4. Y la única que no conozco es esta, entonces la va a pasar para allá de incógnita. Sería tensión 2 por el seno de 27.5. Listo, entonces hagamos esa resta. Entonces sería 115.43 menos 78.4. Y eso me da 37.03. Y este seno lo paso a dividir. Entonces me quedaría dividido seno de 27.5. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí? La tensión 2. Entonces, eso me da dividido seno de 27.5. Me da 80.2. Entonces, 80.2 newtons sería la tensión 2. O sea, que ya encontré una de las cosas que me estaban preguntando, la tensión de abajo. Mire que me preguntaban, vean, la tensión, vean. Y con esa tensión voy a poder encontrar el omega porque tendríamos
221.75 más 80.2 por 0.88 igual a 18.4 por omega al cuadrado. Entonces vamos a hacer esa suma, esto más 221.75 y lo vamos a dividir de una vez por 18.4, ¿cierto o no? Entonces me daría 16.41 y a ese valor de 16.41 le vamos a sacar raíz. Entonces me daría raíz de eso, 4.05. Entonces, 4.05, ¿qué? Radianes por segundo. Y ese sería el omega, ahora me voy a poner omega cuadrado, y ese sería el omega con el que estaría girando. Aquí dice, bueno, aquí nos dice 33.98 en radianes. Lo que pasa es que aquí depende también los decimales que hayamos tomado, porque ya decía que era 80.1, pero no son para nada diferentes. Ese sería el omega. Si necesito la frecuencia, ¿cómo la saco? La frecuencia, recuerden que omega es 2pi por frecuencia. Entonces, si yo cojo y divido esto por la frecuencia, que es por el 2pi, divido por 2, espera, tengo que poner paréntesis, divido por 2pi, entonces voy a tener las revoluciones por segundo. Solo me está por, ahí dicen, ¿cuántos son las revoluciones por minuto, cierto? Y aquí lo tuve por segundo. Te lo multiplico por ¿cuánto? Por 60. Entonces me da 38.68 mil. 38 revoluciones por minuto. Entonces, ahí estaría bien. Dejarlo hasta el omega también está bien, para que no piensen, ay, no, entonces, ¿qué hacer? No. El omega finalmente se denomina frecuencia angular. Entonces, miren que, por ejemplo, este es más complejo que los otros dos, porque este requirió dos fuerzas centrípetas, eran la tensión en X1 y la tensión en X2. ¿Listo? Vamos a mirar otro acá. Aquí hay uno hasta muy similar. Quiero que planteemos algo, es que eso no me deja ponerlo más pequeño. Esperen que va, no, yo no. Yo me voy acá. Aquí hay una cosa que, para no trabajar todavía, ese otro ejercicio que está ahí, que es muy parecido. Acabamos de hacer un poquito más simple, pero es muy parecido. Trabajar aquí los movimientos horizontales y los movimientos en pendiente, que llaman en peralte. Lo trabajan mucho pues, desde la ingeniería, pues desde la civil. Hay una diferencia grande entre un objeto que va en una curva horizontal totalmente a uno que va en una curva peraltada. El peralte es una inclinación que se da hacia la curva. Entonces, por eso es que eso hace que no dependa tanto de la fricción. Por eso es que los velódromos son tan inclinados. Entonces, entre más peralte tenga, entonces menos va a depender de la fricción. Porque nos vamos a dar cuenta en esto. Vamos a mirar este. Analicemos este caso. Me parece que son ejercicios pues como icónicos que hay que analizar. Son el parcial. No, pero en ejercicios clásicos, si uno no habla del movimiento circular de un peralte, los dejo muchos. Ahorita vamos a hablar de ese movimiento lineal y del peraltado. Porque no me quiere coger todo. Está cansado también. Listo acá. Entonces vamos a ponerlo acá. Ese es un movimiento horizontal, ese movimiento no es peraltado. Pero quiero que vean las diferencias entre los dos. Y por eso es que las carreteras son tan importantes hacerlas pues, de forma adecuada. ¿Cierto? ¿No hay límite de qué? Las autopistas son diseñadas para que el carro pueda andar a 300 a la seguridad. Pero igual, solamente el solo hecho de que exista, por ejemplo, temporadas de invierno y de hielo, eso es un peligro, tiene que. Pero ellos diseñan, digamos que el ángulo lo planean
de autopista, que es para que el carro pueda andar rápido y en curvas, diseñan el ángulo de la curva. Siga pegado, eso ya hablas a la noticia, rueda. Aquí, ya para afuera. Pues es unas partes así como que salgan con la curva. Bueno, entonces vamos a mirar acá. En Colombia, en vez de tener la curva así, La tiene centrífuga para que salga volando. Él lo ayuda a matarse más rápido. No, mentira, las curvas igual tienen su señalización de velocidad. O sea, con una curva todas tienen que tener una señalización de a cuánto la va a coger, pensando pues en esos pedales. Pero qué tan bueno sea, no sé. no va a ser como para que haya para. Vamos a mirar esto. Entonces, digamos, aquí le damos un auto. ¿Qué dice? Un auto de 1500 kilogramos que se mueve en un camino plano y horizontal toma una curva como se ve en la figura, ¿cierto? Pero miren aquí la aclaración, es plano y es horizontal. Cuando el camino es plano y además horizontal, o sea, no tiene ninguna inclinación, el objeto, para tomar la curva, cualquier objeto necesita depender casi al 100% de la fricción. Si no hay fricción, no se mantiene la curva. Si hay un poquito de hielo, si hay ¿cómo se llama eso? Un bache, si hay aceite, ya, o sea, ya se salió. Con eso se salió porque lo único que lo mantiene la curva, o sea, la fuerza centrípeta, que es la que pintan acá, es la fricción. Entonces ahí la fricción adquiere como un valor muy diferente al que tiene en el movimiento lineal. En el movimiento lineal se opone a que el objeto, pues hace una contra que el objeto se mueve y por eso se frena. Pero aquí al contrario, lo frena para que pueda mantenerse en la curva. Es decir, no hay fricción, se los come la curva. Entonces, por eso, esa fricción acá es exactamente la fuerza centrípeta. Porque pues obviamente lo aclaran ahí, es porque está plano y horizontal. Entonces, lo que nosotros vemos, dice un camino plano y horizontal, de una forma que una curva, dice. Si el radio de la curva, entonces ya tenemos el radio, no tenemos que hallarlo menos mal, eso nos ahorra un problema geométrico. Y el coeficiente de fricción estático entre las llantas y el pavimento es 0.5. Encuentre la máxima rapidez, aquí sí me están preguntando por la velocidad lineal, en la que el auto puede tener, en la que el auto puede tener y todavía tomar satisfactoriamente la curva. Entonces, si nosotros vamos a ver el carrito, voy a hacerlo rojo, pero no me va a quedar igual. Lo vamos a ver por detrás. Suponga que este es sí, aquí está el espejo, ¿cierto? Esta es la placa, ¿cierto? Estas son las llanticas. Nosotros estamos viendo de para atrás. Les voy a mostrar la simbología de cuando uno dice que lo está viendo así. Esa simbología significa que es como si usted le enterrara una flecha y estuviera viendo la parte de atrás de la flecha. ¿Qué es lo que uno ve atrás de una flecha? Como una cruz, ¿cierto? Por eso cuando vean eso, significa que usted lo está viendo hacia adentro. Si le aparece en cambio es como si la flecha estuviera saliendo y usted la flecha solamente viera la punta. Entonces, si ven significa que está hacia adentro, si ven el otro, significa que está hacia afuera. ¿Listo? También lo vamos a utilizar en torque. Entonces, miren, ahí lo que nosotros estamos viendo es que va hacia adentro, o sea, el movimiento no va hacia un lado ni hacia el otro, sino que va hacia adentro. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando ahí? Tendríamos el peso, la normal, claro, y la fricción porque él está intentando tomar la curva. Si la curva, espere, si el movimiento va hacia allá, la fricción también va hacia allá porque es la que lo mantiene al interior, ¿cierto? Entonces hagamos ya hicimos ahí el esquema, hagamos el diagrama de cuerpo libre de ladito. Entonces el diagrama me va a quedar como. Entonces me queda normal. Lo que pasa es que la fuerza que lo impulsaría iría hacia acá o hacia adentro, ¿sí me entiende?
Entonces no estaría en ese plano del diagrama, estaría en otra Sí. dimensión, estaría en 3D. Exacto, estaría en C. Entonces aquí tendríamos la fricción, aquí tendríamos la normal, recuerden que ellas dos siempre deben formar ángulo de 90, y aquí tendríamos el peso. Entonces, la fuerza centrípeta, la que mantiene dentro de la curva el objeto, es la fricción. Entonces tendríamos en el eje X, tendríamos fricción igual a masa por aceleración centrípeta. Pero aquí fricción es mu por la normal. Y la aceleración centrípeta ya no es omega por el radio, sino que ahora es velocidad sobre el radio, porque ahora necesitamos la velocidad, ¿cierto? ¿Qué tenemos acá? Tenemos el mu, tenemos la masa y tenemos el radio, nos faltan, miren que siempre es como la misma, siempre tenemos dos incógnitas mínimo, pues. Entonces vamos al eje Y. ¿Cuáles son las fuerzas de Y? Serían la normal y el peso, ¿cierto? Entonces paso para allá el peso, entonces la normal va a ser igual a masa por gravedad. ¿La puedo calcular o la puedo meter así allá? Pues puedo de una vez llevarla acá, porque las masas se van a cancelar, pero igual también tengo el valor de la masa. Pues. Entonces, el mu por la normal que es masa por gravedad es igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces acá, miren que, y me la dieron, era 1500, pero igual se cancela. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa quién pase por ahí, es que la masa no importa. Si es un camión, si es una moto, ahí lo que va a importar es las condiciones del coeficiente de fricción, de la velocidad y del radio. No importa la masa. Entonces, el coeficiente de fricción sería 0.5, la gravedad sería 9.8. Sí. Tendríamos la velocidad, es lo que necesito encontrar, y el radio era 35. ¿Cierto? Entonces se lo paso para allá y me va a quedar 0.5 por 9.8 por 35. Y a ese valor le va a sacar una raíz, ¿cierto? Y eso me da 13. Pongamos 13.1, porque 13.09 metros por segundo sería la velocidad a la que podría transitar cualquier persona, cualquier vehículo, y tomar satisfactoriamente esa curva. Esos 13 equivalen como a qué, en kilómetros por hora. A ver. A 47 kilómetros por hora. Una buena velocidad también en todo caso. Lo multiplico por 3.6. Y ya. Es mejor dicho, multiplicarlo por 3600 y dividirlo por 1000. Multiplicarlo por 3.6. Listo, miren que ese también. Ese sí que nos demoró un poquito, que gastó poquito espacio. Ya podido hacerlo aquí al lado y tenemos gastado un poquito. Vamos a mirar qué pasa con el que tiene el peralte. No, sí. Esperen que voy a correr un poquito ese espacio para que nos deje, eso donde lo hice ahí, para que nos deje para hacer el temperal. Ya me meto a la Jamboard desde acá, ya que no traje la tablet, me pesó. No te dio la tablet. Esto es, estamos me pasó. Cálculo integral, aquí dinámica. Estamos en la página 15. ¿Cierto? Sí. Esperen, yo lo recorto y la cambio de la, bueno, si es que veo, porque es más duro de ver. No. Listo. Ya la pasé para acá.
Pues mire que ahí queda como nos deja más espacio, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar acá el peraltado. Vamos a ver cuál es la diferencia entre que tenga peralte y que no tenga peralte, ¿cierto? Véala acá. Esperen, yo tomo la historieta porque esto es tremenda historia lo que cuentan ahí. Esperen aquí, eso es como un cuento ahí todo largo. E innecesario, pero ¿dónde voy? Aquí. Yo cierro este parcial. Bueno, mira pues, dicen, un ingeniero civil desea diseñar una rampa peraltada de salida para una carretera en forma tal que un auto no tenga que confiar en la fricción para pasar por la curva sin patinar. ¿Listo? ¿Qué más dicen? Esto es una historia. En otras palabras, transitar por la curva aun cuando el camino esté cubierto de hielo. ¿Listo? Una curva de este tipo se conoce como peraltada, lo cual significa que el camino está inclinado hacia el interior de la curva. Suponga que la rapidez diseñada para la rampa ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Suponga que la rapidez de esa rampa, o sea, la velocidad lineal, es 13.4 metros por segundo. Y me dice que el radio de la curva es 50 metros. Mire que no habla nada de fricción ni nada de eso como ahorita. Y de una vez me dice qué ángulo debe tener para que se cumpla eso. O sea, qué ángulo debe tener esta rampa. Entonces, si nosotros nos vamos a ir ahí, allá, voy a pintar las cosas encima de esas que están ahí, que nosotros conocemos, que son el peso y la normal, que ahí está azulita, entonces voy a pintar la amarilla para que se vea bien. Entonces, sería la normal, que es perpendicular a la superficie. ¿Sí o no? ¿Qué vamos a analizar nosotros aquí? Escúcheme. Lo mismo de ahorita, o sea, este movimiento lo estamos viendo nosotros hacia atrás, pues hacia adentro. Entonces, él va hacia adentro del plano, o sea, está andando hacia allá. O sea, ni está subiendo ni está bajando del plano. O con nosotros lo estamos viendo por atrás, estamos viendo qué es cuál es el efecto que tiene ahí. Entonces, lo estamos viendo tridimensionalmente, digámoslo así. Entonces, ¿qué sucede acá? Que si nosotros lo estamos viendo así, la fricción vendría hacia nosotros. Entonces, la fricción no tiene nada que ver con la fuerza centrípeta, porque la aceleración centrípeta iría en esta dirección. Así. Entonces, y además les cuento algo. No, la aceleración centrípeta siempre es horizontal. Eso es lo que les iba a contar. Nunca pueden decir que van a inclinar la aceleración centrípeta porque ya nunca va a inclinar. Ella va hacia la curva. Ya no se inclina, no es como la aceleración lineal que si va por un plano inclinado ya se inclina. Ya no. O sea, yo aquí no puedo inclinar el plano para nada. Donde a mí me dé por hacer un plano inclinado así, y como la aceleración es horizontal, entonces me tocaría descomponer esa aceleración en X y en Y. Entonces, por eso el plano en este caso lo vamos a hacer horizontal, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer normal. Entonces, sí, aquí nos toca descomponer, porque es que antes de hacer eso, como la normal, pongamos primero el peso, que no la tenemos que descomponer. Nosotros tendríamos, pero el problema no es descomponer la normal, ¿vale? Huevo. Vamos a encontrar el ángulo con el que la vamos a descomponer. ¿Qué ángulo tiene? Entonces, hay algo muy importante. Vamos a mirar. Yo necesito que ustedes eso lo entiendan bien. Esta es la superficie, ¿cierto? El ángulo, recuerden lo que nosotros hacemos con este ángulo, por ejemplo,
Voy a poner aquí el ángulo. Esta es la superficie, este es el ángulo de la superficie. ¿Listo? Aquí serían 90 grados, pues, acá, digámoslo aquí, que acá estarían los 90 grados. Entonces, el ángulo que esté acá, que es el que yo voy a encontrar, el de acá es complementario y necesito este de acá, ya lo habíamos dicho en el diagrama de fuerzas, este de acá sería igual a este de acá, ¿cierto? ¿Sí lo entienden ahí? Y este ángulo es opuesto por el vértice con este. Ángulos opuestos por el vértice. Entonces, ese ángulo teta yo lo puedo poner acá otra vez. Y es el ángulo que necesito calcular. Entonces, voy a descomponer acá. Normal en Y y acá normal en X, sabiendo que esta normal en Y va a ser con coseno y esta normal en X va a ser con seno. Eso es lo que me llevo para acá. Me llevo acá la normal en X, que tengo que saber que es normal por seno de teta. Ah, pucha, claro, la hice mal. Estaba mirando la de X, normal en y sabemos que esta normal es normal coseno de teta. Y esta de aquí sería la normal, que sería esta de aquí arriba, que es con seno. Normal en X, que es normal. Bueno, ya sabemos que es con seno, ¿cierto? Hacemos eso. Entonces ahora sí hagamos nuestro diagrama. Eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que actúan en el eje X? Solamente la normal en X, y ella es masa por aceleración centrífuga. Entonces, la normal en X es normal con seno, ya lo dijimos, para que tuviéramos el mismo teta, que es el que necesito encontrar, y esto me daría igual a masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Tengo la velocidad al cuadrado y tengo el radio. Me voy para el eje Y. ¿Cuáles son las del eje Y? Normal en Y menos W. Esa normal en Y sería normal con coseno y sería igual a W, que es masa por gravedad. ¿Sí o no? Entonces despejemos. Esa normal me va a dar masa, gravedad y coseno. Y eso lo voy a meter aquí. Entonces, ¿qué me va a dar ahí? Que la normal va a ser masa, gravedad, coseno. Por seno, igual a quién? A masa por velocidad al cuadrado sobre el radio. Y pasa lo mismo que ha pasado siempre con la masa, se cancela. Y tenemos algo muy bonito también, que el seno sobre el coseno da tangente. Entonces, voy a hacerlo aquí, porque ahí no me va a caber, entonces lo voy a hacer aquí al ladito, entonces me va a quedar. La gravedad, de una vez pongámosla como 9.8, por la tangente de teta, igual a la velocidad, que es ¿cuánto? 13.4 al cuadrado sobre el radio, que es 50. ¿Sí o no? Entonces teníamos, mire, es esto, tenemos esto sobre esto, bueno, ahí tenemos todo. Entonces hagamos esa velocidad al cuadrado dividido 50. Y eso me da 3.59. Entonces me da 9.8. No, de una vez pasemos de 9.8, ¿cierto? Entonces tangente de teta va a ser igual a 3.59 dividido 9.8. Entonces el ángulo lo vamos a calcular como tangente a la menos 1 de ese valor. Lo que me di ahí. ¿Cuánto me da esto? Dividido 9.8. Me da 0.36. Y vamos a calcular tangente inversa de eso. Me da 20.1. Entonces, ¿cuánto vale teta? 20.1 grados. Y ese es el que es muy grande, ese ángulo es muy grande para un peralte. Pero bueno, yo una vez me puse a medir una pendiente por allá en Enciso y yo no soy tan pendiente. Entonces, que descargué una aplicación y yo ya me esa pendiente. Y medía 16 grados. Y era, pero una cosa de esas, ya de Enciso. Yo esto mide 16, es como era un peralte de 20. Así que uno sube, pero más fácil que lo tiren a rodar porque. No, pero yo decía porque me pareció muy curioso, entonces me puse a descargar una aplicación. Hay una aplicación que se llama Clinometer, que le mide a uno la inclinación. Entonces, como se lo ponga, le mide la inclinación. Entonces yo lo puse yo. Apenas mide 16 grados, no. ¿Listo? Sí, ya, o sea, ¿para qué vamos a
Igual, cuando lleguemos, vamos a tener más ejemplos. Yo les voy a pasar inclusive videos con más ejemplos. Porque yo normalmente cada semestre no hago los mismos ejemplos. Entonces voy a pasarles videos del semestre pasado que dan más ejemplos. Del de falta este. Falta el de ese, solamente unos 3, que ya cuando termina el tema y para que puedan estudiar. Sí, el examen de esos 3.